Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Imagina una época de caballeros valientes, castillos imponentes y batallas épicas. Pero detrás de las leyendas de honor y gloria, se oculta un mundo mucho más oscuro y fascinante. Un mundo donde la magia, la superstición y el poder sobrenatural gobernaban la vida cotidiana. Hoy, te llevaré a descubrir los secretos más ocultos de la Edad Media, la hechicería y la hechicería. Prepárate para adentrarte en una era donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazaban en una danza de misterio y temor. Comencemos. Para comprender la hechicería y la hechicería en la Edad Media, primero debemos definir estos términos. La hechicería se refería a prácticas mágicas que buscaban manipular la naturaleza y los eventos mediante rituales, conjuros y amuletos. La hechicería, en cambio, a menudo implicaba el uso de poderes sobrenaturales para causar daño o maleficios a otros, generalmente asociada con pactos demoníacos. Las raíces de la hechicería se remontan a tiempos antiguos, con influencias de cultos paganos y tradiciones populares. En la Edad Media, la fusión del cristianismo con estas antiguas creencias creó un panorama complejo. Se creía que ciertos individuos poseían habilidades sobrenaturales, ya fuera por herencia, aprendizaje o don divino. Las prácticas de hechicería variaban ampliamente. Desde la recolección de hierbas para preparar pociones y ungüentos curativos, hasta la creación de amuletos protectores. Las hechiceras y los hechiceros también realizaban conjuros para influir en el clima, la fertilidad de los campos, y la suerte en el amor y la guerra. Estos rituales, aunque a menudo inofensivos, podían atraer sospechas y temor. Con el auge del cristianismo en la Edad Media, la Iglesia Católica comenzó a ver la hechicería no solo como una superstición inofensiva, sino como una amenaza directa a su autoridad y a la fe cristiana. La Biblia condenaba la práctica de la magia y la brujería, y cualquier desviación de la doctrina oficial era vista con gran recelo. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, se intensificaron las medidas para erradicar lo que se percibía como prácticas heréticas. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición, una institución destinada a identificar y castigar la herejía. Originalmente, la Inquisición se centró en movimientos heréticos como los cátaros y los valdenses, pero gradualmente amplió su enfoque para incluir a aquellos sospechosos de practicar la hechicería. La Inquisición utilizaba métodos como la tortura para extraer confesiones, y el miedo a ser denunciado mantenía a la población en constante estado de alerta. La persecución de la hechicería se convirtió en una herramienta eficaz para mantener el control social y religioso. A partir del siglo XIV, la creencia en el Sabbath de las brujas, una supuesta reunión nocturna de brujas con el diablo, comenzó a ganar terreno. Este mito, alimentado por la literatura y la predicación, aumentó el pánico colectivo. Se creía que las brujas realizaban rituales oscuros, como sacrificios de niños y pactos demoníacos, lo que justificaba la intensificación de la persecución. Los inquisidores y clérigos escribieron numerosos tratados sobre la brujería, destacando el Malleus Maleficarem, de 1487, una guía detallada para identificar y procesar a las brujas. Las acusaciones de brujería a menudo se basaban en pruebas circunstanciales y rumores. Cualquier comportamiento fuera de lo común podía suscitar sospechas. Una mujer solitaria, una curandera con amplios conocimientos de herbolaria, o incluso una simple enemistad personal podían desencadenar una denuncia. Las confesiones obtenidas bajo tortura eran comúnmente utilizadas como pruebas irrefutables de culpabilidad. Una vez acusada, una persona tenía pocas posibilidades de defenderse, y el proceso casi siempre terminaba en condena y ejecución, generalmente en la hoguera. La caza de brujas alcanzó su punto culminante entre los siglos XVI y XVII, especialmente en regiones de Alemania, Francia y Suiza, donde miles de personas fueron ejecutadas. Sin embargo, hacia finales del siglo XVII, la razón y el escepticismo comenzaron a ganar terreno. Las voces críticas dentro de la Iglesia y en la sociedad civil empezaron a cuestionar la validez de las acusaciones y los métodos empleados. A pesar de esto, el legado de la persecución de brujas dejó una huella imborrable en la historia europea, recordándonos los peligros de la superstición y la intolerancia institucionalizada. A pesar de la persecución, el conocimiento mágico se preservó en grimorios, libros de magia que contenían conjuros, invocaciones y fórmulas alquímicas. Obras como el Picatrix y el libro de Abramelin se convirtieron en referencias para los practicantes de la magia. Estos textos, escritos en su mayoría en latín, eran copiados y distribuidos en secreto. La historia medieval está salpicada de casos famosos de hechicería, y algunos de ellos se han convertido en leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Estos casos nos muestran cómo la magia y la superstición se entrelazaron con la política, la religión y la justicia de la época. Juana de Arco. Juana de Arco es uno de los casos más conocidos de acusación de brujería. Nacida en 1412 en Domremy, Francia,
Juana afirmó escuchar voces divinas que la guiaban a liderar al ejército francés contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. Su valentía y liderazgo la convirtieron en una figura heroica, pero también despertaron sospechas y temores. En 1431, tras ser capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, Juana fue sometida a un juicio por herejía y brujería. A pesar de sus intentos por defender su fe y sus visiones, fue declarada culpable y condenada a la hoguera. La imagen de Juana como una bruja fue utilizada para desacreditarla políticamente, aunque en 1920 fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. Gilles de Rais. Otro caso notable es el de Gilles de Rais, un noble francés y compañero de armas de Juana de Arco. Tras su retirada de la vida militar, Gilles se sumergió en la alquimia y otras prácticas ocultas, buscando desesperadamente recuperar su fortuna. Sin embargo, su historia tomó un giro siniestro cuando fue acusado de secuestro, tortura y asesinato de numerosos niños. En 1440, Gilles de Rais fue arrestado y sometido a juicio. Durante el proceso, confesó bajo tortura haber cometido actos atroces y haber realizado pactos demoníacos. Fue condenado y ejecutado por sus crímenes, y su caso se convirtió en un símbolo de la corrupción y decadencia moral que la sociedad medieval atribuía a la hechicería. Alice Keteler. En Irlanda, uno de los primeros casos documentados de brujería fue el de Alice Keteler. Nacida en el siglo XIII, Alice fue una próspera comerciante que, tras la muerte de varios de sus esposos, fue acusada de envenenamiento y brujería. Los cargos incluían sacrificios animales y la utilización de hechizos para amasar su riqueza. En 1324, el obispo de Assery, Richard de Ledrede, lideró el juicio contra Alice y sus asociados. Aunque Alice logró huir y nunca fue capturada, su sirvienta, Potrenile de Mead, fue torturada y confesó la participación en actos de brujería. Potrenile fue quemada en la hoguera, y su ejecución marcó un precedente en la persecución de brujas en Irlanda. Ursula Kemp. Ursula Kemp fue una curandera inglesa del siglo XVI que vivía en la aldea de St. Osyth, Essex. Como muchas mujeres de su época, utilizaba conocimientos de hierbas y remedios caseros para tratar a los enfermos. Sin embargo, en 1582, Úrsula fue acusada de brujería tras una disputa con una vecina. En su juicio, se presentaron testimonios de vecinos que afirmaban haber sido víctimas de sus maleficios. Úrsula confesó bajo presión, y junto con otras 13 mujeres, fue condenada a muerte. Su caso refleja cómo las disputas personales y los miedos colectivos podían desencadenar acusaciones de hechicería. La Bruja de Belvoir. En Inglaterra, otro caso intrigante es el de las brujas de Belvoir, una familia de mujeres acusadas de envenenar a los hijos del conde de Rutland en el siglo XVII. Joan Flower y sus dos hijas, Margaret y Felipe, fueron arrestadas y llevadas a juicio. Bajo tortura, confesaron haber utilizado brujería para causar la muerte de los jóvenes. Joan murió en prisión, mientras que sus hijas fueron ejecutadas. Este caso es significativo no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la implicación de una familia noble en las prácticas de brujería, lo que aumentó el sensacionalismo y el miedo en la sociedad. Matthew Hopkins, el cazador de brujas. En la Inglaterra del siglo XVII, Matthew Hopkins, autoproclamado cazador general de brujas, desempeñó un papel crucial en la persecución de la hechicería. Durante los años 1644 a 1647, Hopkins y su equipo recorrieron el este de Inglaterra, llevando a juicio y ejecutando a un gran número de personas acusadas de brujería. Utilizando métodos brutales como la prueba de flotación y la tortura, Hopkins logró que muchos confesaran delitos que no habían cometido. Su campaña terminó con su propia muerte en 1647, pero dejó un legado de miedo y violencia que perduró mucho tiempo después. La vida de los hechiceros y hechiceras en la Edad Media era un constante equilibrio entre respeto y temor. Estas personas, a menudo mujeres, vivían en pequeñas aldeas y comunidades rurales, donde sus conocimientos de medicina herbolaria y remedios caseros eran altamente valorados. Se les consideraba curanderos, sanadores y guardianes de antiguos conocimientos. Las habilidades para tratar enfermedades, asistir en partos y ofrecer consejos espirituales los convertían en figuras importantes dentro de sus comunidades. Sin embargo, esta cercanía con lo sobrenatural y lo desconocido también los colocaba en una posición vulnerable. En tiempos de prosperidad y salud, los hechiceros y hechiceras podían disfrutar de una relativa paz y reconocimiento por sus servicios. Pero en momentos de crisis, como plagas, malas cosechas o desastres naturales, la desesperación y el miedo llevaban a la gente a buscar culpables. Los mismos curanderos que alguna vez fueron honrados podían ser rápidamente acusados de causar los males que aquejaban a la comunidad. La delgada línea entre un respetado curandero y un temido hechicero podía cambiar drásticamente según el contexto y las circunstancias.
Las mujeres, en particular, eran más susceptibles a las acusaciones de brujería, especialmente si eran solteras, viudas o de carácter independiente. La envidia, los celos y las rencillas personales también jugaban un papel importante en las acusaciones, y no eran pocos los casos donde los chismes y las intrigas derivaban en terribles consecuencias para los acusados. Además de las tensiones locales, la presión de la Iglesia y las autoridades civiles contribuía a la difícil vida de los practicantes de magia. La Iglesia Católica, en su esfuerzo por consolidar su poder y eliminar las prácticas paganas, veía a los hechiceros como una amenaza. Los sermones que denunciaban la hechicería y los juicios inquisitoriales creaban un ambiente de constante vigilancia y temor. Aquellos acusados de hechicería podían enfrentar juicios injustos, torturas y, en muchos casos, la ejecución. La sospecha de brujería se convertía en una sentencia de muerte casi segura. Pese a todo, la tradición de la hechicería y la curandería persistió. Los conocimientos se transmitían de generación en generación, en susurros y secretos. La resiliencia de estos hombres y mujeres, capaces de soportar la persecución y el peligro, es un testimonio de la importancia y la necesidad de sus habilidades. Sus historias, aunque marcadas por el sufrimiento, también reflejan una profunda conexión con la naturaleza y un entendimiento de los misterios de la vida que aún hoy nos intriga y fascina. La vida de los hechiceros y hechiceras medievales es un recordatorio de cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a la injusticia, pero también de la resistencia del conocimiento y la sabiduría ancestrales. Aunque la Edad Media terminó hace siglos, el legado de la hechicería perdura. Las prácticas mágicas evolucionaron y se adaptaron, influyendo en movimientos esotéricos y neopaganos modernos como la Wicca. La fascinación por la magia y lo oculto sigue viva en la cultura popular, desde libros y películas hasta videojuegos y series de televisión. La hechicería y la hechicería en la Edad Media representan un capítulo fascinante y complejo de la historia humana. Entre la superstición y la realidad, estas prácticas reflejan los miedos, esperanzas y creencias de una época. Al mirar hacia atrás, podemos comprender mejor cómo el misterio y la magia han moldeado nuestra cultura y siguen siendo una parte intrigante de nuestro mundo hoy en día. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.